El análisis estadístico. El análisis estadístico es un conjunto de procesos lógicos y matemáticos que incluyen diversas actividades como recolección, organización, resumen, presentación de datos y análisis, y comienza con la identificación de la población o proceso a estudiar. La población representa el conjunto de individuos que deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es, en definitiva, un colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas. La muestra es un subconjunto accesible y limitado de la población, sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones o inferencias generalizables a la población. El análisis estadístico puede dividirse en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva analiza y describe una población en base a sus datos agregados. En tanto, la estadística inferencial establece conclusiones, suposiciones o juicios anticipados que deben demostrarse en base a experimentos o pruebas. La estadística descriptiva analiza los datos agregados de la población y los muestra de una manera gráfica o numérica. Cuando los datos de la muestra poblacional son de tipo numérico continuo, se emplea la media o desviación estándar para el análisis de agregados. En tanto, en los casos en que los datos sean de tipo categoría, se emplean los valores de frecuencias y o porcentajes. De otro lado, para realizar inferencias sobre la población, la estadística emplea patrones sobre los datos muestrales, tomando en consideración también la aleatoriedad. Una inferencia o hipótesis es una conclusión o juicio anticipada que debe ser demostrada y que está basada en hechos, proposiciones o principios generales o particulares sobre los datos. Toda inferencia se enuncia a través de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, en palabras simples, consisten en responder sí o no a preguntas específicas sobre los datos. Las inferencias o hipótesis pueden convertirse en pronósticos o predicciones. Este análisis puede también incluir extrapolación para replicar las conclusiones a otros ámbitos y obtener nuevas conclusiones, o interpolación de series de tiempo o datos espaciales, y también procesos de minería de datos. Algunas de las pruebas estadísticas más utilizadas en analítica predictiva son análisis de varianza, ANOVA. Estos modelos son usados para analizar las diferencias entre grupos de medias y la varianza entre los grupos. Prueba de chi cuadrado. Sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. Esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. Coeficiente de correlación Pearson. Es una medida del grado de dependencia lineal entre dos variables. Coeficiente de correlación rango de Spearman. Es una medida de la dependencia estadística entre dos variables. Análisis de factores. Describe la varianza entre variables observadas y correlacionadas y variables no observadas. Desviación ponderada de la media al cuadrado. Es una medida de bondad del ajuste. Análisis de regresión. Es la estimación de la relación existente entre variables. T de Student. Es una medida de la diferencia significativa entre dos grupos de datos. Análisis de series de tiempo. Es el análisis de la secuencia de datos medidos en intervalos de tiempo sucesivos.
K, vecinos más cercanos o K nearest neighbor, es un método no paramétrico para clasificación y regresión que predice los valores de los objetos o las categorías de los elementos basados en las K muestras de entrenamiento más cercanas. Clasificador Naive-Bayes es un clasificador probabilístico simple basado en la aplicación del teorema de Bayes con fuertes suposiciones independientes. Support Vector Machines es un modelo de aprendizaje supervisado con algoritmos asociados que analizan datos y reconocen parámetros y que son usados para análisis de regresión y clasificación. Otros modelos de análisis son el clasificador mayoritario, que toma datos no anómalos y los incorpora dentro de sus cálculos. Esto hace que los resultados del modelo de predicción sean los más válidos posibles. La regresión logística, técnica mediante la cual valores desconocidos de una variable discreta pueden predecirse basados en valores conocidos de una o más variables discretas o continuas. Y finalmente, el modelamiento Uplift, que modela el cambio en la probabilidad causada por el desarrollo de una acción.